Buenas, profesor, mi nombre es Heider Andrés Vergara Urán. Estoy con mi compañero Juan Felipe López Contreras del grado noveno A y vengo a explicar los ejercicios 1, 2 y 3 de estadística. Aquí tenemos el primer ejercicio, que nos dice que es una encuesta realizada a los habitantes de la margen izquierda de la ciudad de Montería, donde les preguntan sobre la actividad de tiempo libre que más les agrada. Aquí podemos observar la tabla de distribución de frecuencia, donde en la marca de clase tenemos las actividades, la frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas que eligió esta actividad. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Simplificamos, dividimos, nos da el decimal y multiplicamos por 100, que nos da el porcentaje. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta. Tenemos también la frecuencia relativa acumulada, que es la división entre la frecuencia absoluta acumulada y el número de datos. Simplificamos, dividimos, nos da el decimal, multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Y por último tenemos la frecuencia relativa multiplicado por 360, que nos da los respectivos grados. Aquí podemos observar los gráficos. Tenemos el de barra, el circular o de torta, puntos y líneas y ojiva. Y por último tenemos el polígono de frecuencias. En este caso solo se puede calcular la moda, porque es una variable cualitativa y no consta de orden, y además porque las variables son cualitativas nominales. Que en la moda, en este caso, la actividad que más les agrada a las personas consultadas es mirar la televisión con una frecuencia de 500. Pasamos con el segundo ejercicio. Tenemos los niveles de satisfacción. Como primera instancia tenemos los niveles de satisfacción. Luego tenemos los X sub I, que es el valor que se le otorga a cada nivel de satisfacción. Pasamos con la frecuencia absoluta, que es la cantidad de personas que calificó, el que calificó según mala, regular, buena, excelente. Pasamos con la frecuencia relativa, que como ya lo dije, que es la división entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Simplificamos, obtenemos la fracción simplificada, dividimos, multiplicamos por 100 y sacamos el porcentaje. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, entonces sumamos la frecuencia absoluta y nos da como resultado el número total de datos, que es 1200. Luego pasamos con la frecuencia relativa acumulada. Dividimos, hacemos la fracción, simplificamos, dividimos y nos da como resultado el decimal. Este lo multiplicamos por 100, nos dan los porcentajes. Y por último tenemos los grados. Cogemos el decimal de la división de la frecuencia absoluta y el número de datos, lo multiplicamos por 360 y nos dan los respectivos grados. Pasamos con los gráficos. Tenemos el gráfico de barra, circular, puntos y líneas, ojiva y el polígono de frecuencias. Aquí para las medidas de tendencia central, para calcularla en la medida aritmética, tenemos que tener la siguiente tabla, donde podemos observar la escala de niveles de satisfacción, los valores que se le otorga a cada nivel de satisfacción, la frecuencia absoluta. Y para poder hallar la media aritmética tenemos que hacer la multiplicación entre el valor que se le otorga a cada nivel de satisfacción por la frecuencia absoluta. Luego sumamos todos los resultados y lo dividimos entre el número de datos, que nos da en este caso 4, que es la media aritmética. Si continuamos con la moda, que en este caso la mayoría de las personas, que son 500, que es la cantidad, califica el sazón ciudadano como bueno. Continuamos con la mediana, que primero hacemos la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada, y como el número de datos es 1200, lo dividimos entre 2 y nos da el dato número 600. Y según la frecuencia absoluta acumulada, se encuentra entre bueno. Luego pasamos con la media armónica, que es la división entre el número de datos sobre
el valor que se le otorga a cada nivel de satisfacción, y sobre la frecuencia, y esto lo sumamos. Da como resultado 26,7. Luego seguimos con la media cuadrática, que es el valor que se le otorga a cada nivel de satisfacción elevado a la 2 y multiplicado por su respectiva frecuencia, dividido entre 1200, y le sacamos la raíz cuadrada, que nos da 4,072. Pasamos con la desviación media, que las medidas de dispersión, que en este caso la vamos a hallar con la medida de tendencia central moda. Para hallar la desviación media tenemos que multiplicar el valor, los x sub i por la moda dividido entre 1200, nos da como resultado 5,42. La varianza, tenemos que al valor que se le otorga a las x sub i restarle la moda, elevarlo a la potencia 2, sumarlo y dividirlo entre 1200, que nos da como resultado 822,54. Luego tenemos la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, nos da 28,68. Y por último, el coeficiente de variación, que es la división entre la desviación típica y el número de datos, que nos da como resultado 0,06. Luego pasamos con los cuartiles, deciles y percentiles, que como podemos ver es cuartil 1 es la multiplicación de los cuartiles, es la multiplicación del número del cuartil por el número de datos dividido entre 4. Los deciles, a diferencia de los cuartiles, es dividido entre 10, es decir, multiplicado el número del decil, si es por ejemplo decir 4 por 1200 dividido entre 10, y los percentiles, por ejemplo, percentil 20 es 20 por 1200 dividido entre 100. Aquí podemos observar que el decil 5, el cuartil 2 y el percentil 50 significan el 50% del número total de datos, es decir, están en la misma posición. También el decil 8, el percentil 80, también se encuentran en la misma posición. Ahora pasamos con el ejercicio número 3. Aquí tenemos la tabla de distribución de frecuencias, donde tenemos los intervalos, la marca de clase, que es la suma de los dos extremos de los intervalos dividido entre 2, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, donde sacamos la fracción, dividimos el decimal, lo multiplicamos por 100 y sacamos el porcentaje. La frecuencia absoluta acumulada la conseguimos por la suma de la frecuencia absoluta. Obtenemos la frecuencia relativa acumulada, dividimos la frecuencia absoluta acumulada entre el número de datos, nos da el decimal, ese decimal lo multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Y por último tenemos los grados, que es la multiplicación del decimal de la frecuencia relativa y por 360 y nos da los respectivos grados. Pasamos con los gráficos. Aquí podemos observar los gráficos, que tenemos el gráfico de barras, de torta, puntos y líneas y el ojiva, y por último el polígono de frecuencias. Continuamos con la medida de tendencia central, el valor calculado para los datos no agrupados. Tenemos la media armónica, que es el número de datos dividido sobre el 1 sobre el x sub i, que es el dato intermedio. Esto nos da como resultado 538,2. Pasamos con la media geométrica, que en este caso no se puede obtener un resultado en concreto como tal. Nos da raíz 36 de 666,056. La media aritmética, que es la suma de los datos intermedios dividido entre 36, nos da como resultado 0,42. La media cuadrática, que es el dato intermedio elevado a la 2 entre 36 y nos da 1,29. Luego pasamos con la mediana, que es que como en este caso la cantidad de datos es par, la mediana es la media aritmética de los dos valores centrales, que en este caso son 3,5 más 3,5. Aquí tenemos los datos organizados de menor a mayor, y podemos observar los datos subrayados son los dos datos centrales.
son los dos datos centrales. Esto se suma y se divide entre 2 y nos da como resultado 3,5. El punto central de la muestra es 3,5. La moda, que en este caso está entre la calificación de 3,5 a 3,9 con una frecuencia de 15. Pasamos con los valores calculados para datos agrupados. La media armónica, que en este caso ya no es 1 sobre el dato intermedio, sino es el dato intermedio sobre la frecuencia absoluta, que nos da como resultado 10,20. La media geométrica, que en este caso es el dato intermedio elevado a la frecuencia absoluta, y este no obtiene un resultado como tal, un resultado en concreto como tal, pero sí nos da raíz 36 de 28.281,016 multiplicado por 333.446.267,95 por 5.892,96 por 23,04. Obtenemos también la media aritmética, que en este caso es la multiplicación entre el dato intermedio por la frecuencia absoluta, que nos da como resultado 3,2. La media cuadrática, que en este caso es el dato intermedio elevado a 2 multiplicado por la frecuencia, y sobre 36 nos da 3,43. La mediana, que es el límite inferior más la amplitud multiplicado por la posición menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta, da como resultado 3,63. Y obtenemos la moda, que es el límite inferior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior sumado a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente, y multiplicado por la amplitud, que en este caso nos dio 3,573. Luego continuamos con las medidas de dispersión para los valores calculados para los valores para datos no agrupados. La desviación media, que en este caso se hizo en base a la media aritmética. Entonces en este caso es la sumatoria de que aplicamos la media aritmética, la calculamos, nos da 3,2. Luego aplicamos la desviación media, que es la resta entre el dato intermedio y la media aritmética. Esto se suma sobre 36, lo dividimos entre 36 y nos da 2,15. Ok, después pasamos con la desviación típica. Primero tenemos que hallar la varianza, que nos da es S que se simboliza con S elevado a la 2, que es la resta entre el dato intermedio, la media aritmética elevado a la 2 sobre 36, nos da como resultado 0,136. Pasamos con la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, nos da 0,369. Pasamos por último con el coeficiente de variación, que es 0,300, la desviación típica entre la media aritmética, que nos da 0,115. El valor, ahora la medida de dispersión para datos agrupados, que la desviación media es la resta entre los datos intermedios entre la media aritmética multiplicado por la frecuencia sobre 36, que nos da 0,1. La varianza, en este caso, es la resta entre el dato intermedio y la media aritmética elevado a la 2 multiplicado por la frecuencia, y esto dividido entre 36 nos da 0,79. Luego la desviación típica, que es la raíz cuadrada de 0,79, que es la varianza, nos da 0,89. El coeficiente de variación es la
desviación típica entre la media aritmética nos da como resultado 0,28. Después pasamos a las medidas de posición no central para datos no agrupados. Tenemos el cuartil 1 que nos da como, que es la multiplicación entre el número del cuartil multiplicado por el número de datos dividido entre 4. El cuartil 1 nos da en 9, que en esta posición se encuentra el número 3. El cuartil 2 nos da 18, que en esa posición se encuentra el número 3.5. Cuartil 3 nos da 27, que en esa posición se encuentra el número 3.8. El decil 4 es la multiplicación entre el número del decil por el número de datos dividido en este caso entre 10, nos da 27, que se encuentra 3.8. El decil 5 nos da 18, que está en la misma posición que el cuartil 2. El decil 8 nos da 29, que está en la misma posición, que en esa posición está el número 4. Luego seguimos con los percentiles, que es la multiplicación entre el percentil, el número de datos entre 100. El percentil número 20 nos da 7, que en esa posición está el número 3. El percentil 50 está en la misma posición que el cuartil 2 y el decil 5, que nos da 18. El percentil 70 nos da 25, que en esa posición está el número 3,5. Y por último el percentil 80 nos da 29, que en esa misma posición se encuentra el decil número 8. Aquí podemos observar los números encerrados son las posiciones en las que están los deciles, los cuartiles, deciles y percentiles. Ahora pasamos para datos agrupados. Tenemos el cuartil número 1, que los cuartiles se calculan el límite inferior más la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior multiplicado por la amplitud. Cuartil número 1 nos da 3,39, el cuartil número 2 nos da 3,6, el cuartil número 3 nos da 3,87. Pasamos con los deciles, que vendría siendo la misma, vendría siendo la misma forma. El decil número 4 nos daría 3,527. El decil número 5 nos daría 3,6. El decil número 8 nos daría 4,083. Los percentiles, el percentil número 20 nos daría 2,4. El percentil número 50 nos daría 3,6. El percentil número 70, 3,82. Y por último el percentil número 80, 4,083. Bueno, profesor, gracias por su atención.